gusto tenerte. Quería consultarte. En Hola. 2018, hola. En 2018, en el programa Animales Sueltos, usted dijo, estoy a favor de la legalización, la penalización del aborto es algo que no tiene ningún sentido. Ya que por año hay cerca de 15 sentencias condenatorias por aborto, que no necesariamente significan prisión efectiva para la mujer, porque hace más de 30 años que no tenemos mujeres presas, sino para quienes presionan a una mujer a abortar o le proveen un aborto clandestino. Mi pregunta es, ¿por qué sostiene que la penalización del aborto no tiene sentido? O si cambió de opinión, bueno, también por qué. Porque yo creo que la penalización es una figura que lo único que hace es generar un debate que desde mi punto de vista eh, no soluciona ninguno de los problemas que se están discutiendo. Yo creo que si se sacase la penalización del Código Penal, se podría lograr una discusión totalmente distinta a la discusión de penalización sí, penalización no, como se planteó en el Congreso. Me parece que sin duda el tema es si es legal o no es legal el aborto. La penalización sobre la mujer, y además es una penalización parcial porque es sobre la mujer, cuando la decisión no necesariamente es de la mujer, pero nuestro derecho es un derecho que va sobre la persona que genera el acto, y en este caso puede ser no solamente la mujer, puede ser una pareja, puede ser la inducción de la madre, puede ser distintas personas que tienen que ver con esta decisión. Me parece que no sirve. Bueno, está la teoría de los que dicen que eh, dejaría de ser un delito y en consecuencia hay que penalizarlo. Bueno, pero me parece que la discusión va más por si hay o no legalización del aborto. Igualmente, yo hace muchos años he tomado una posición, lo hice en el Ministerio de Seguridad, lo voy a hacer como presidenta del PRO. Yo creo que la presidenta de un partido como el PRO, que tiene distintas posiciones, no debe de plantear una posición personal, sino que debe de plantear que en nuestro partido hay diversidad de opiniones y así va a ser. No va a ser un partido que tenga una sola opinión. Ya se ha demostrado en el debate, que a mí me parece que no tuvo sentido ese debate, no estuve a favor del debate, porque digamos, ¿para qué se arma un debate si queda el mismo código de antes? Sí, yo no estuve de acuerdo con ese debate, me parece que no había que haberlo abierto, eh, pero creo que como presidenta del PRO yo tengo que mantener una posición de no trabajar o no militar o de no ponerme en un lugar. Creo que eso sería cerrar o cerrar el PRO hacia uno u otro lugar, y en el PRO hay convivencia de ambas posiciones. Muchas gracias. Patricia, buenas tardes. Gracias, Nahuel Sotelo. Buenas tardes, Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los que están presentes y a usted, por supuesto, por estar, porque entiendo que el nivel de valentía y de venir a escuchar justamente a un sector que ha sido decepcionado totalmente por el gobierno anterior, que yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos apoyado en su momento y hoy nos encontramos en la vereda del frente. Y como bien decía la charla a la entrevista a la cual nosotros invitamos, la mayoría de nosotros representa un sector, si se quiere, conservador o un sector liberal, y en este caso una pregunta que siempre es recurrente, y bueno, me gustaría aprovechar el momento que tenemos, es que sobre usted existe una especie de sospecha o de mito sobre su participación en la organización de Montoneros.
Sabemos que si bien Montoneros en su momento estaba en la clandestinidad, y es cierto que la Juventud Peronista, a la cual sí pertenecía, tenía lazos directos con la organización terrorista, quizás algunos tomaron directamente las armas y otros no, pero entre la JP y Montoneros existía un lazo de amistad, si se le puede llamar, y entre los miembros de ambas, de una organización y de la militancia, se conocían. Entonces, mi pregunta, y creo que la de muchos, es ¿cuál fue el rol de usted en aquellos años? Porque siempre se habla y nunca hemos tenido la posibilidad de preguntarlo. Bueno, en primer lugar, efectivamente yo participé de la Juventud Peronista, participé en una unidad básica que quedaba en el Abasto, cuando el Abasto no era shopping, sino el mercado del Abasto, un lugar muy humilde, donde trabajaba gente muy, muy humilde. Y efectivamente la Juventud Peronista tenía una especie de admiración por Montoneros. En un momento por la FARC y Montoneros, era un momento en el que se creía que había una posibilidad de que la toma, digamos, que la democracia era como una especie de estorbo burgués que no servía y que el poder se tomaba de otra manera, ¿no? El poder tenía que ser un poder popular y esa era la manera en que, digamos, la JP cantaba. Fari y Montonero son nuestros compañeros, no les voy a decir algo que no era así. Yo tuve mi primera crisis cuando, estando yo en la unidad básica en la que militaba, en el Abasto, vino a dar una charla el padre Mujica. Esto fue en el año 74. Ya la situación estaba muy grave, ya habían empezado a salir las 3A, ya había muertes, y vino a dar una charla y la verdad que nos quedamos todos muy impresionados por el padre, un tipo humilde, un padre, si bien era tercermundista, era una persona muy humilde y crítico de la violencia y crítico de Montoneros. Y vino a esa unidad básica y dio una charla. Y bueno, nos impresionó a todos mucho las cosas que él planteó en ese momento. Y a la semana lo mataron. Y bueno, toda persona que, digamos, si bien Montoneros nunca aceptó que lo había matado, todos sabíamos que, o por lo menos era Vox Populi, éramos todos muy jóvenes, que era así, que lo había matado Montoneros. Eso a mí me generó una primera crisis muy fuerte respecto a qué significaba eso de cuál había sido la razón o si era verdad o mentira. Todos lo negaban, decían que no, que era mentira, que habían sido las 3A, pero en el fondo había algo que se sabía que no era así. Bueno, ahí yo comencé a entender que eso no llevaba a ningún lado, que eso era una situación totalmente contraria que empezaba a incomodarme. Y bueno, al poco tiempo estuve presa varios meses en Devoto, después fui secretaria de Política Criminal, así que después entré como autoridad de Devoto, las cosas de la vida. Y bueno, ahí comencé a entender, y cuando vino el golpe militar del 76, empecé a entender lo que significaba pedir aquello que la misma organización no daba, ¿no? Porque uno pedía Estado de Derecho, dónde estaban las personas,
comenzaban las desapariciones, dónde estaban las personas, qué había pasado, qué pasaba con las personas, a dónde las llevaban, qué sucedía. Y ahí empecé a entender el valor del Estado de Derecho, el valor de la libertad, el valor de que uno tuviese un juez que analizase los hechos, y inclusive hasta uno podía pensar, porque había estado de sitio, que fuese, en ese momento existía la justicia militar, después desapareció, y que si a una persona en ese momento la justicia militar tenía hasta fusilamiento, se la podía fusilar, pero la figura de la desaparición era una figura muy terrible, porque es no saber qué pasó con una persona, y es algo muy, muy imposible de cerrar. Bueno, ahí me fui del país y empecé a entender que todo es el sistema en el que habíamos militado, en el que habíamos trabajado, generaba modelos como el cubano, como el soviético. Me tocó conocer Cuba, ver Cuba de cerca, ver lo que sucedía, y aprendí a valorar en esos años el nacimiento de las democracias europeas, como la española, que salía de la crisis, que comenzaba un proceso de encuentro, y ahí empecé a valorar todo lo que significaba una democracia, la democracia liberal, digamos que la política nunca podía ser violenta, que si uno generaba las mismas herramientas con las que quería combatir a un sistema, terminaba siendo igual, ¿no? Como de alguna manera pasó en Colombia con la FARC, ¿no? Las mandaron a pelear contra el narcotráfico y terminaron siendo narcotraficantes, y bueno, lo mismo pasó con todos los regímenes que se creían dueños de la vida de la gente. Bueno, ahí comencé un cambio muy fuerte en mi manera de pensar, de autocrítica de lo que era la violencia como forma de acción política, y de valoración de otra filosofía, de otra idea, algo que le pasó a muchísima gente, menos en la Argentina, que acá parece que el kirchnerismo se quedó ahí, quizás a propósito. Cuando uno discute con muchas personas que pasaron mi misma experiencia en Brasil, en Chile, en Perú, se da cuenta que la gente cambia. Los únicos que no cambiaron fueron acá el kirchnerismo, y yo creo que no lo hicieron por una decisión que fue a propósito, ¿no? Para tener un enemigo, porque la Argentina había resuelto las cuestiones de otra manera, con el juicio de las juntas, la ley de obediencia de vida y punto final, había habido una resolución más razonable de lo que había pasado en el pasado, y no como después lo quiso hacer el kirchnerismo. Así que es así, efectivamente fui de la JP, y esa es la historia en la que estuve. Perfecto, muchas gracias. De nada. Horacio. Tengo un libro donde lo cuento, así que si quieren, en algún momento se los paso. Bueno. Muy buenas tardes, espero que se me escuche bien. En primer lugar, para mí es un gusto y realmente estamos muy agradecidos por su generosidad de poder responder las preguntas del día de hoy. Entendemos que en efecto no tendría por qué hacerlo, pero acá está usted presente, así que ese gesto es algo que se valora enormemente. Mi primer pregunta para usted, y con todo el respeto, es porque en esencia muchos espacios pro vida han notado que en un determinado punto pareciera que Cambiemos fue una suerte de continuidad en cuanto a cierta agenda cultural. ¿A qué nos referimos? Si nosotros observamos que del 2008 al 2016, incluso ya los nuevos informes llegan hasta el 2018, tanto Casa Fusa como la Fundación Huésped han tenido un financiamiento
Estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares por parte de la empresa internacional YPF. Bien, y son justamente Casa FUSE y Fundación Huésped las principales asesorías con las que contó el Ministerio de Educación en cuanto a la currícula que era parte de la ESI, currícula impulsada justamente por el gobierno de Cambiemos. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿qué diferencia habría entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en cuanto a la entrega de la agenda cultural a estas empresas internacionales? La verdad que desconozco lo que me estás planteando, Horacio. No conozco esta empresa internacional, ni tampoco conozco lo que se hizo en detalle en educación, como para poder contestártelo. Puedo dejar esa pregunta para respondértela, pero la verdad, de corazón, no sé cuáles son las empresas internacionales, no sé si alguno me puede ayudar con esto, Carlos Manfroni, ¿me puedes ayudar? O Germán ahí que está levantando la mano, porque desconozco lo que me estás diciendo. Quizás una de las cosas que pasó en el gobierno de Cambiemos es que como había un núcleo muy chico de decisiones, cada uno se metió en su ministerio y se dedicó a lo suyo, y no conozco en detalle esto que me decís. Así que si alguno me puede ayudar, por supuesto que estoy dispuesta a escucharlos. No sé si me lo quieren explicar mejor, cuáles son las empresas, si Carlos me lo querés explicar vos, o Horacio, si me lo querés explicar vos. Yo lo que le puedo explicar, porque no quisiera quitarle tiempo a los demás exponentes también, es simplemente que International Planned Parenthood es una empresa internacional. Nosotros estamos totalmente en contra de toda esta teoría de conspiración, por eso tratamos de siempre hablar con fundamentos y con los documentos por detrás. Es una empresa que en efecto viene trabajando en forma colisionada justamente con la ONU y la Organización Mundial de Salud. De hecho, es la empresa abortista más grande del mundo. Es la principal financista que tienen todos los organismos feministas en Argentina, entiéndase Católicas por el Derecho a Decidir, como tomar un único ejemplo. Fundación Huésped y Casa FUSA son justamente prestatarias y filiales que están en los presupuestos anuales que presenta YPF, como las principales organizaciones ONG que reciben financiamiento de esta empresa de Estados Unidos. Bien, por eso preguntamos, porque es una duda muy común en el espacio Provida, que cuando todos estos documentos, que son documentos públicos, son documentos que están firmados justamente por la propia YPF, salen a la luz, surge como un temor en parte de cierto espacio social de Argentina, en ver que hay como una suerte de entrega de negocio entre la casta política, especialmente a través de los ministerios de salud y de educación que trabajan mancomunadamente, y estas ideologías foráneas que en efecto terminan justamente sosteniendo un gran negocio. Bueno, yo lo voy a averiguar y veré de responderte con precisión cuando pueda hablar. No sé, lo hablaré con los que fueron ministros de Educación, con Finocchiaro y con Esteban Bullrich para que me informen sobre el tema. Muchísimas gracias. Así que te debo la respuesta. Bueno, soy nuevamente yo. Actualmente tenemos protocolos de aborto no punible en nuestro país que permiten el aborto en casos de violación sin necesidad de denuncia penal con una declaración jurada basta. Mismo el protocolo que hace algunas semanas se negó a vetar Rodríguez Larreta. Esto también se proponía en los proyectos de legalización de abortos presentados anteriormente, en el 2018 inclusive, ¿no? ¿No cree que afecta a la seguridad proveer abortos dejando a los violadores libres? ¿Cómo? ¿Dejando a los violadores libres? Claro. Bueno, yo estoy totalmente en contra de que dejen a los violadores libres. Y además, no solamente estoy en contra de que dejen a los violadores libres, sino que yo creo, y lo hemos discutido, no entró dentro de la comisión de lo que era el Código Penal, pero nosotros propusimos que tenía que haber no una extensión de la pena, porque eso sería inconstitucional, sino como sucede, por ejemplo, en Inglaterra,
que aquellos violadores que tienen una propensión a repetir el delito, y eso está muy estudiado, el nivel de reincidencia que existe en el violador, lo que nosotros propusimos fue que mantenga el encierro en lugares que no sean una cárcel formalmente, porque la pena no se puede extender. Constitucionalmente cualquier, digamos, la Corte Suprema no permitiría la extensión de la pena, pero sí la posibilidad de que una persona sea, el Estado tiene el derecho de encerrar a una persona si cree que esa persona va a salir a cometer el mismo delito. Estamos en estos días en el aniversario de Micaela, que fue el caso que terminó sacando una ley especial sobre este problema, que es el hecho de que, bueno, de que había sido un violador, que ya había violado, que volvió a violar, y que está probado el nivel de reincidencia que tiene la violación. Así que eso es lo que yo creo que hay que hacer. Yo creo que el violador tiene que tener un análisis, un psicodiagnóstico, y en caso de que su conducta sea de reincidencia, esa persona no puede salir, porque va a volver a cometer el mismo delito, que la misma aberración que cometió. Claro, pero y en el caso de los abortos no punibles y causal violación, ¿considera que tiene que haber denuncia penal que sea exigible para realizar el aborto, o que se puede seguir manteniendo esta modalidad de solamente pedir una declaración jurada? Bueno, en principio me parece que tiene que haber denuncia penal, porque si no, no habría persecución penal contra la persona que lo realizó. Entonces estaríamos dejando en impunidad a una persona que lo realizó. Si hay una violación y no hay denuncia penal sobre la violación y se plantea el aborto, lo que estamos haciendo es, por un lado, planteando el derecho que puede tener la persona a pedir el aborto, y estamos dejando un violador suelto en la calle, y estamos dejando un peligro en la calle. Yo pienso que la denuncia penal, si no la puede hacer la persona que fue violada por una cuestión de, digamos, el problema que le surge. Bueno, yo he sido presidenta de la Comisión de Legislación Penal y he visto la cantidad de personas que, violadas, sobre todo en ámbitos familiares, han llegado a situaciones terribles, por supuesto al suicidio y demás, y a no poder vivir consigo mismas, producto de lo que sufrieron, los abusos permanentes o las violaciones, y en muchos casos cuando eso es de directa por padres, abuelos, familiares, complicidades de la familia entera, casos terribles que vi cuando estuve en la Comisión de Legislación Penal. Decir que si esa persona no puede hacer la denuncia, bueno, alguien la tiene que poder hacer. Nosotros presentamos para violencia de género y femicidios un proyecto que no lo están, espero que lo empiecen a discutir ahora, donde justamente lo que planteábamos era que hay una situación psicológica de imposibilidad muchas veces en quien sufre el delito, y no, en quien sufre la aberración, y no lo puede decir. Recuerden que hay miles de casos que han podido hablar después de 20 o 30 años. El caso de los hombres de 40 años que habían tenido 2 suicidios y que lo dijeron cuando se juntaron a los 40, tenían 40 años, se juntaron a los 20 y pico de años de recibirse. Miles de casos de personas que no lo pueden decir durante toda su vida, y en consecuencia sí, me parece importante que lo pueda decir quizás otra persona.
pero lo importante es que se pueda perseguir el delito penal. Me parece que eso es fundamental para que no dejar a los violadores en la calle, ¿no? Sobre todo hay un tema muy grave cuando es sobre la familia, ¿no? En la misma familia. Que, digamos, yo no sé si quizás yo, por haber estado en el Ministerio de Seguridad, lo vi tanto que realmente impresiona, ¿no? Impresiona el grado de problemas y de degradaciones que hay en la vida familiar, ¿no? Muchas veces también por situaciones no necesarias, y esto se da en todos los sectores sociales. Es uno de los delitos que se da en todos los sectores sociales. No es que la violación de padres a hijos se dé solamente en los sectores humildes o en los sectores, no, se da en todos los sectores sociales. Genial, muchas gracias. Patricia, nuevamente yo. Patricia, es de reconocer... Hola, yo. ¿Cómo? Nahuel. No, ya sé, te estaba haciendo un chiste. Patricia, yo creo que la mayoría coincidimos en que usted ha sido la mejor ministro de seguridad desde el retorno de la democracia a la fecha y posiblemente más atrás también. Y, de hecho, el sector al cual, de cierta forma, representamos, entre comillas, eso se lo agradece y creo que coincidimos prácticamente todo en eso. De hecho, reconocemos la labor que hizo con las fuerzas de seguridad y el apoyo que le brindó a los miembros activos de la fuerza. El día 28 de diciembre de 2014, Macri definió los derechos humanos como dinero, poder y corrupción. Y dijo que él iba a terminar con ese curro, así lo denominó. Entonces yo considero loable el apoyo que le ha dado a los oficiales como Chocobar y a distintos miembros activos, pero en nuestro país existen decenas de miembros de la policía y miembros de las Fuerzas Armadas también que están presos sin condena firme. Y quizás vieron en usted, justamente por la labor, por supuesto entendiendo que no era directamente su función, una esperanza para visualizar su situación. Sin embargo, esto no sucedió. ¿Cuál es el motivo? Ya que repito, y para que quede claro, hablamos de presos sin condena firme, y donde sucede como en Venezuela, que el mismo gobierno de Macri denunció, se le están violando los derechos humanos. Hay personas que tienen prisión preventiva de hace 5, 6, 7 y tenemos hasta de 15 años. Entonces por ahí vieron en usted una esperanza que después no pudo ser. ¿Hay algún motivo en particular? Bueno, no pudo ser relativamente, porque nosotros armamos un programa específico, ahí también me va a ayudar a plantear el nombre del programa, en el que lo que hicimos fue analizar todas las causas que teníamos de las fuerzas federales de seguridad. Muchos casos eran de personas que habían pasado a la policía de la ciudad. Analizamos uno por uno los casos, reforzamos la defensa con una defensa que no fuera la tradicional, porque lamentablemente en el Restituir se llamaba, ¿no? Restituir, el programa Restituir, sí. Restituir. Y no solo, agrego, estaba también la cuestión simbólica, ¿no? Sí, ahora después también les cuenta bien lo que era el programa Restituir. Trabajamos sobre el caso de todos los oficiales que tenían causas, y encontramos una cantidad enorme de aberraciones, enorme, y les reforzamos las defensas, porque en general, claro, la defensa estaba como muy tirada para atrás, como sabía que siempre terminaban perdiendo, que nunca les daban la razón, que llegaban al juzgado y tenían
70 organizaciones en contra, y que todos eran querellantes, lo que nos pasó a nosotros con Maldonado, con Nahuel, todos querellantes. Bueno, nosotros comenzamos una política activa con quien era nuestro subsecretario digamos, nuestro director de jurídicos, con Damián Arabia, que estaba en el programa que comenzó el programa Restituir. Armamos un equipo de abogados, trabajó también Carlos Manfroni, que está acá y que trabajó conmigo en el ministerio, y tuvimos casos, la verdad que muy emocionantes, que logramos revertirlos, que inclusive tuvimos un caso de un policía que cuando fue al tribunal oral, los miembros del tribunal oral le dijeron: le queremos pedir perdón en nombre de la justicia, porque lo habían tenido detenido 2 años de manera absolutamente injusta por haber defendido en un tiroteo a un ciudadano que lo estaban por matar. Todos estos eran casos que estaban totalmente invisibilizados. Nosotros no solamente los visibilizamos, los hicimos visibles. El caso de la agente Céspedes, que estuvo 6 meses presa por defender a un comerciante de un supermercado chino que le metieron una pistola en la cabeza, y ella salió y le disparó al delincuente, al asesino, que también le disparó a ella, y bueno, el asesino murió, el delincuente murió, y ella estuvo 6 meses presa, y logramos sacarla. Lo mismo un gendarme que estuvo 2 años preso en una cárcel común de la provincia de Buenos Aires, donde le hacían cualquier tipo de vejaciones, que lloraba. ¿Y qué hicimos nosotros? Armamos el plan Restituir. El plan Restituir es un plan que era, porque no debe existir más, que lo que hacía era, como un policía cuando pasaba a una situación, cuando le hacían una causa, pasaba a una especie de situación de disponibilidad, lo que sucedía era que cobraba la mitad del salario. A partir de eso, nosotros, a los que estaban en esta situación antes de que nosotros llegásemos, les devolvimos todo el salario perdido. Es decir, si habían estado 3 años en proceso, les devolvimos todo el salario perdido, y les devolvimos algo más importante, que era el cargo. Porque esa persona, ese policía, había perdido 3 años de su trabajo. Y entonces como es una organización que va marchando, ¿no? El que es suboficial, oficial, que tiene tantos años en un cargo, entonces iban perdiendo el cargo al que tenían que seguir. Entonces les devolvimos la jerarquía que les correspondía, digamos, salteando esos 3 años que ellos habían perdido. Damián se los puede explicar bien. Tuvimos muchísimos casos. Lo que pasa es que también lo que nos pasó fue que muchos casos fueron de policías provinciales, y ahí en algunos pudimos operar y hablar con los ministros para que revisen los casos, y hubo muchos ministros que los revisaron y hubo otros que no. Pero cuando nosotros llegamos al ministerio, policía que tiraba, policía que al otro día tenía un CELS, una asamblea de los derechos humanos. Así que ahora vamos a hacer nosotros exactamente lo contrario. Vamos a hacer una ONG, a los que quieran los vamos a invitar, para defender a todas las personas que estas organizaciones les han destruido la vida, arrogándose el monopolio de los derechos humanos. Después lo sufrimos en Maldonado,
que por primera vez en la historia de Argentina le hicimos resistencia a las organizaciones que estaban todas, estaba el CELS, estaba la Asamblea por los Derechos Humanos, la Procuración de Violencia Institucional, todas. Y también tuvimos adentro de nuestro gobierno los que nos decían, pero escúchenme, muchachos del Ministerio de Seguridad, están poniendo en riesgo a todo el gobierno por 2 gendarmes. Y nosotros dijimos, no es por 2 gendarmes, es por la gendarmería, es por la institución, es por el valor de la verdad. Y el presidente nos bancó siempre. Y creo que ahí nosotros rompimos ese paradigma de hegemonía que tenían estas organizaciones, que perdieron mucha credibilidad. Y por eso ahora queremos armar una organización no gubernamental que ayude a todas las personas que son víctimas. Por ejemplo, el otro día vi que había un llamado a una reunión de varios miembros de la Juventud del PRO y algunos intendentes que iban a hacer una, se llamaba Violencia Institucional, el caso Facundo Astudillo. Yo lo llamé al intendente y le dije, mirá, yo creo que tenés que suspender esto, porque vos no te puedes guiar por los diarios, porque nosotros lo sufrimos. Vos no sabés si fueron los policías. Hasta la misma justicia federal no los detuvo. Entonces vos estás prejuzgando y estás colaborando a una lógica que nosotros en el gobierno revertimos. Bueno, me escuchó, por suerte, levantó la reunión y no hicieron no lo hicieron al Zoom que iban a hacer. Porque uno tiene que ser coherente. Por eso nosotros nos dicen, ¿por qué ustedes no contestan lo de Facundo Astudillo como les hicieron lo de Maldonado? Porque no somos iguales. Porque nosotros creemos en la verdad. Nosotros estábamos convencidos de la verdad de Maldonado. Y se probó hasta el detalle más ínfimo. Y acá no sabemos qué pasó. Entonces no queremos que hagan lo mismo, nuestra gente ahora haga lo mismo que nos hicieron a nosotros. No queremos juzgar a los policías de Tordillo o de Pedro Luro porque sí. Será la justicia la que deberá investigar. Así que vamos a hacer una organización que le dé una batalla real, como la que dimos nosotros en el gobierno, para la defensa de todas las personas que por el solo hecho de ser de una institución ya llegan a la comisaría 10 organizaciones y son querellantes en contra. No importa lo que hicieron. El otro día me gané un juicio que por supuesto inmediatamente el juez no le dio lugar por defender a unos gendarmes que los metieron presos en la 1114, que los tirotearon, y la madre del delincuente que murió, yo vi, digamos, los vecinos hicieron marchas a favor de los gendarmes, y yo salí a decir que no tiraran a los gendarmes, que no los acusaran falsamente, y bueno, finalmente el juez nos dio la razón, me ayudó Florencia Arieto en ese tema, y la verdad que bueno, que se va sentando jurisprudencia. Hay casos que nos llegan, que son de policías de la provincia, que nos llegaron muchos, y bueno, algunos ni siquiera la provincia los quiere revisar, y en otros casos uno tiene que tener una institución que se ocupe. Ayer estaba mirando una película sobre el tema de la discusión de las organizaciones de la pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? Que hay a favor y hay en contra. Y bueno, acá todos los organismos de derechos humanos son a favor de los delincuentes, no hay ninguno a favor de los policías y de las víctimas. Bueno, ahora hay una justicia, hay algunas
Así que nosotros queremos trabajar también en eso, y nos encantaría que ustedes también se sumen a eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Patricia. Una aclaración que no hemos hecho, ahora viene Horacio, después nos queda una pregunta a cada uno después de la pregunta de Horacio, y después en las redes sociales nosotros abrimos un cajón de preguntas y nos han llegado más de 700 y hemos seleccionado una cada uno. Eso para los que nos estaban preguntando, también llegaron varios mensajes si íbamos a hacer alguna de las preguntas que llegaron, y bueno, la intención es que sí. Muchas gracias por esa respuesta, Patricia. No, por favor. Bueno, muchas gracias por nuevamente permitirnos indagar en algunas cuestiones. Coincido con Nahuel en su gran planteamiento respecto a que usted tuvo una posición firme cuando llevó adelante su gestión, una gestión que en efecto aún parte de la oposición vio con buenos ojos de que por primera vez haya un Ministerio de Seguridad preocupado en efecto por la seguridad. Digo parte de la oposición para aquellos sectores que están un poco más a la derecha de lo que presentaba la plataforma de Cambiemos. Y acá me veo obligado a preguntar el siguiente punto. Si estamos hablando justamente del resguardo a las Fuerzas Armadas, es una preocupación generalizada por aquellos sectores, digamos, más republicanos, más de derecha, sectores que están en contra del progresismo, ver cómo en efecto, año tras año, las indemnizaciones millonarias por juicios de dudosa procedencia en torno a los derechos humanos han sido justamente una de las principales causales de erogación de las arcas públicas. Y mientras tanto, muchos militares sin sentencia están muriendo dentro de las cárceles, y tampoco ha habido una voluntad política hasta ahora en forma visible y marcada por enjuiciar a las cúpulas, aunque sea simbólicamente, por una cuestión de verdad completa, a las cúpulas de Montoneros y de Lerp que intentaron tomar el poder por la fuerza, evadiendo todos los sistemas institucionales. Entonces, ante esto, ¿cuál es su mirada y cómo podríamos justamente tratar de fomentar una verdad completa sobre la historia argentina desde la política? Bueno, en primer lugar me parece que es verdad que el presidente Mauricio Macri siempre tuvo una intención de avanzar sobre el tema, y creo que dentro de Juntos por el Cambio había sectores que no querían. Lo había planteado de una manera bastante clara, con el ejemplo de Mandela, de cómo se había resuelto a partir de la verdad los procesos, donde cada uno planteaba la verdad, y a partir de esa verdad se podía, digamos, llegar como a un perdón, y que ese perdón fuera colectivo. Yo creo que eso falta en la Argentina. Creo que el gobierno no se animó a tomar ese camino, y que bueno, y que fue, digamos, y que mantuvo una estructura, además, de juzgados especiales que no corresponden. Sin duda que la Argentina hubiera merecido digamos, yo creo que una de las cosas, por lo menos, cuando yo les conté mi historia, una de las cosas que aprendí es que uno no debe hacerle al otro lo que uno cree que no es justo y no es correcto. Entonces, si sucedieron cosas brutales en la Argentina, uno no puede responder con la misma brutalidad y sin justicia. Con una justicia que ya había prejuzgado, porque en la verdad en esos juicios hubo prejuzgamiento. A mí me tocó, en un caso, ser testigo, me llamaron como testigo, y me pusieron una grabación, y yo dije, no puedo reconocer nada. Y había ido con dos personas que eran dos personas que
que eran familiares de la persona que había muerto, que la habían matado en un enfrentamiento. Y yo dije, yo no puedo reconocer nada, no reconozco una voz después de 30 años, ¿cómo voy a reconocer? Además me acuerdo que fue una situación que yo viví de lejos y salí corriendo como nunca corrí en mi vida, imagínense. Y cuando salí casi me matan, me querían matar. Me dijeron, pero te trajimos para que digas que es la voz de esta persona. Y le digo, ¿por qué voy a decir que es la voz de esa persona si no sé, no la reconozco, no tengo ni idea? Alguien que grita de un patrullero o de un auto, no me acuerdo si era de la Marina o de qué, que grita, deténgase, deténgase, cuerpo a tierra, 30 años después. qué locura que yo pueda reconocer eso. Y bueno, yo lo viví que a mí me dijeron, tenías que haber dicho que reconocías la voz. Y yo no lo reconocí porque no la reconocía. Si lo hubiera reconocido, hubiera dicho la verdad. Lo importante era la verdad. Bueno, creo que es verdad. Creo que nosotros teníamos que haber hecho lo que de alguna manera, me acuerdo que una de las cosas que siempre Mauricio nos planteó y nos daba era el libro de Mandela. Y siempre nos decía que él quería hacer eso. Y luego la realidad, la economía, los políticamente correctos, no se animaron a hacer cosas. Y por eso en algunas cosas fuimos cambiemos y en otras cosas fuimos sigamos, ¿no? Seguimos con la misma filosofía. Y esos son los temas que uno en la Argentina tiene que saber, que por eso es importante trabajar con convicciones, y cuando uno tiene la convicción tiene que ir para adelante. No le tiene que importar mucho lo que pasó, porque el otro también cambia. A ver, si uno mira la historia de los derechos humanos en Argentina, hubo un gran apoyo al juicio de las juezas. Hubo una división de aguas en la ley de obediencia debida y punto final, pero si hubiera seguido, hubiera sido lo más razonable. La amnistía trajo problemas en algunos grupos, porque yo creo que ahí sí hubo un error, porque el juicio hubiera sido lo correcto y no la amnistía. Me parece que ahí, cuando uno se pasa de rosca, genera después el efecto contrario. Y finalmente, el armado de una estructura política de juicios que ya eran prejuicios, juicios con sentencia determinada previamente. Y creo que, bueno, ahí teníamos que haber sido más claros y más valientes, y en aquellos casos en los que había realmente problemas de origen, primero que había que ir a la justicia, cuando los casos, la mayoría de los casos que iban a la justicia normal, a la justicia de todos los días, no tenían la misma pena que cuando iban a los tribunales especiales. Y además está prohibido en la Constitución tribunales especiales. Creo que ahí Cambiemos no tuvo digamos, la fuerza que debería de haber tenido para hacer algo que en definitiva era no devolver con la misma moneda. Si alguno había cometido un delito, tenía que, digamos, cumplir, pero también, como ustedes dicen, hay otros, digamos, delitos que no fueron juzgados o que fueron amnistiados. En realidad, Menem amnistió a Videla y también pues vino el kirchnerismo y bueno, y se generó lo que se generó, ¿no? Gracias.
las últimas preguntas que tenían los chicos, las hacemos todas juntas y así ya vamos cerrando. Perfecto. Bueno, pasamos las últimas 3 preguntas, si se puede responder. Bueno, la primera, Patricia, muchos la vemos como presidenciable para las próximas elecciones, o al menos una de las candidatas más fuertes que tiene el PRO y si sigue la Alianza Cambiemos. Creo que para nuestro sector es sumamente importante conocer su postura sobre lo que es la llamada ideología de género y la sexualización de los niños, ya que bajo el gobierno de María Eugenia Vidal se crearon centros de hormonización para niños. Entonces, en este punto queríamos saber si usted coincide con estas medidas. Y la otra pregunta, Lupe, no sé si vos las tenías por ahí. Sí, ahí te digo. ¿Por qué cree que deberíamos apoyar a un partido que no tiene definición sobre algo tan importante como el aborto, con las implicancias que tiene sobre la cuestión de valores, claramente, ¿no? Pero además demográfica, política, económica, etcétera? Bueno, a mí la última pregunta que viene con relación de lo que plantean mis compañeros es el siguiente punto, está íntimamente vinculado con los preopinantes, que en efecto usted ha dicho a fines del año pasado, en esta nueva etapa del PRO habrá internas y todos los espacios tendrán su oportunidad de competir, en Cambiemos ya hay liberales y usted tiene que venir a competir adentro. Entonces, acá la pregunta es, porque si estamos hablando de ideologías, estamos hablando de posicionamientos políticos, de definiciones políticas, recordemos también que ha sido el propio Mauricio Macri que reconoce que su gobierno fue de corte socialista, y esto incluso se plasma en políticas de género, en la presencia del INADI como persecución ideológica al disidente, incluso con el festejo del Lipovetsky respecto a la ley de alquileres. Digo esto, ante estas preguntas donde se ve una suerte de un vacío ideológico, un vacío discursivo, ¿cuáles son los principios rectores en Y lo voté en el Congreso de la Nación, cuando se votó la ley de identidad de género, voté en contra de la percepción de la identidad de género en los menores de edad. Me parece que eso es algo absolutamente reprochable. Y creo que eso, digamos, va con la libertad de cada uno. En relación al aborto, que tengan decisiones estrictas en este tema. Hoy, el Partido Democrático republicano, pero no podría tener una división, que esta es una división que corta a todos los partidos a la mitad. Bueno, un poco más, porque cuando se vio la votación, el 70% votó en contra, y no los que votaron por. Es decir, que es un partido que uno podría decir, y nosotros lo estamos viendo en las reuniones, diría más conservadores, no sé si la palabra es liberal, porque liberales hay de todo tipo, abortistas y liberales antiabortistas. En Argentina está todo un poco mezclado. Por ejemplo, López Murphy es bien liberal, pero es antiabortista, ¿no? Para darles un ejemplo de alguien que es liberal
amigo mío, no estoy haciendo una crítica a él, sino que estoy diciendo que en la Argentina está más cruzado. Así que nosotros no podemos hacer un partido que tenga un pensamiento estricto si dejamos que cada uno defienda los suyos. Lipovetsky no quiero hacer una cuestión de... Me parece una persona que realmente hace permanentemente generando políticas de provocación en cuanto al acercamiento al gobierno, en cuanto a cuando ya había terminado el debate, situaciones de mucho enfrentamiento interno, seguía y dicho, bueno, señores, cortémosla, vamos a poner otra agenda, saquemos el tema de ya lo resolvió, ya ganó una posición, pero tiene que aceptarla, seguía, y bueno, digamos, no sé por qué lo mandaron a la provincia, pero la verdad es que cada vez veo televisión, no sé que lo quiero ver porque sería, pero la verdad es que me pone mal que esté todo el tiempo provocado y todo el tiempo, no sé, a ver, si él es peronista y está con Alberto, bueno, que se vaya con Alberto. Si es lo que piensa, si nada de lo que hace el PRO le gusta, si cree que si él piensa totalmente distinta, bueno, que se vaya a donde se siente bien. Me parece que la verdad es que hay gente que parece que lo único que hiciera es, en vez de construir hacia afuera, que es lo que tiene que hacer cualquier político, ve cómo se pelea. Yo le digo a Iglesias, dejate de pelear con Lipovetsky, no le des más manija a Lipovetsky porque lo agrandás. Pero bueno, Iglesias también es bueno, pero es difícil de convencer. Va a haber internas, va a haber mecanismos mucho más democráticos al interior del PRO. Nosotros queremos que todos participen. Queremos que en la Argentina los partidos que tienen de un tema o los partidos que están cerrados a un tema o que tienen una idea, no llegar a las mayorías. Yo creo que en el partido nuestro tenemos, no sé, el otro día hablando con un grupo de diputados que están en contra de... Y después vinieron unas diputadas a decirme, che, los diputados, dije, bueno, señores, acá vamos a pedir. No, pero estos no pueden estar, no. Pueden estar los que tengan esta idea y pueden estar. ¿Por qué nosotros unen presos a la nación argentina, a la libertad argentina, al trabajo, a la iniciativa privada, a la propiedad privada, a los valores que nosotros creemos que son a la producción? Y en los demás temas, a la liberación, a la libertad. En los demás temas hay libertad. Y eso lo hemos definido en un partido que tome una sola posición. ¿Por qué tendrían que estar? Porque si ustedes quieren dar la lucha por determinados principios, determinados valores, yo hablaba con Houghton, tuve una charla para que se sume y decía, mira, Cintia, vos, diputada nacional, cuando fuiste diputada nacional tuviste muchas posibilidades de plantear muchos temas y fuiste muy enfática en los temas que planteaste. Creíste que eso te alcanzaba para seguir siendo diputada y no pudiste. Luego estuviste
con un partido que sacó un porcentaje muy pequeño de votos. No digo que está mal sacar un porcentaje pequeño de votos, pero cuando uno pelea por una idea, en el mayoritario se pelea más. O sea, para dar un ejemplo, no creo que todos los republicanos sean, digamos, tengan todos una misma idea sobre el aborto. Ahora, mayoritariamente es un partido que tiene más conservadores que liberales, ¿no? O que menos conservadores, para no decir, no usar la palabra liberales, que es más una palabra usada por los demócratas. Y en los demócratas pasa lo mismo. No todos los demócratas son digamos, son pro aborto o antiaborto. En general, los partidos hoy, con grandes y lo otro se debate de manera con el voto de cada uno. Y yo creo que si ustedes miran el debate que se dio sobre aborto, bueno, finalmente la decisión fue que no, y esa decisión fue mayoritariamente junto con el. Es decir, es el partido que les garantizaría a ustedes mayor defensa de lo que piensan. El Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Bueno, el Frente de Todos por ahí ni lo piensan. ¿Creen que pueden hacer otro partido? Bueno, lo intentaron varias veces, intentaron varios. Mi filosofía es que el mundo va hacia coaliciones más amplias, donde conviven determinados temas y otros hay como más libertad. Es lo que yo creo que es la manera en que hoy se organiza la política. Pero bueno, por supuesto que será una definición de ustedes de qué manera participan y de qué manera se organizan. Ojalá que compartan este gran espacio y peleen por las cosas que ustedes creen. También hay que pensar que la política tiene muchas otras cosas. Que también la agenda es la agenda de todos los días de gente. Que la agenda también es la economía, que la agenda es el bienestar, que la agenda es la gente que pueda tener un buen trabajo. También hay muchas otras cosas de la agenda que hacen que muchas cosas sean mejor si uno tiene un país que se desarrolla, que la gente vive más feliz, que hay menos violencia. Entonces, una cosa quizás, una mirada más holística, también es bueno para aquel que quiera dedicarse a la política, ¿no? Perfecto, Patricia. Veremos qué deciden. Muchísimas gracias por este tiempo. Por ahí quedaron algunas preguntas, pero agradecemos sobremanera. Sabemos que nos hemos pasado el tiempo, así que agradecemos que haya respondido. Creo que de parte de los tres estamos agradecidos. Por ahí podemos coincidir, por ahí no. Y bueno, justamente para eso resaltamos también su predisposición, porque sabía que venía un sector que justamente ha sido muy decepcionado por el gobierno que pasó. Y bueno, muchísimas gracias, reitero el agradecimiento a todos los que estaban. De mi parte... ¿Les puedo plantear algo? Sí. Yo creo que el que lucha por ideales no se decepciona nunca. Porque la decepción es poner el ideal a uno. Es
El que luche por un ideal, no cabe la palabra decepción. Porque quizás es una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, pero la decepción es que uno puso el hacer